noches, compañeros y compañeras. Es un gusto saludarlos y presentarles nuestra exposición y todas las investigaciones referentes a ella. Nuestro grupo está conformado por Sara Caballero, Jennifer Beleño y el tema que nos corresponde es la fundamentación de los derechos humanos. A continuación van a ver una breve introducción que nos la va a dar la compañera. Buenas noches, compañeros. Como es sabido, desde la Segunda Guerra Mundial y después de todos los horrores que se dieron, se hizo necesario que muchos países se reunieran, crearan una carta de valores que dio origen a lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Desde que se dio esta declaración, se inició un debate acerca de la fundamentación de los derechos humanos. Se dieron cuestionamientos tales como cuáles son los derechos, qué son los derechos, qué derechos incluir y cuáles no, si son universales y si se aplican a cualquier contexto. Es conveniente definir qué es fundamentación. Cuando hablamos de fundamentación nos referimos a la justificación o la razón de algo. Si hablamos de fundamentación del derecho, no podemos hacerlo desde lo jurídico, porque la razón nos dice que nadie puede fundamentarse o justificarse en sí mismo. Entonces, él debe buscar, los derechos deben buscar fundamentación en una realidad ajena. La fundamentación de los derechos humanos y su fundamentación se ha creado un debate en el cual Norberto Bobbio afirma lo siguiente. El problema de fondo relativo a los derechos del hombre es hoy no tanto el de justificarlos como el de protegerlos, sentenciado su aplicación con la idea de que la protección de los derechos ya no es un problema filosófico sino político. Ante esta afirmación de Norberto Bobbio surgen diferentes posiciones. Hay quienes afirman que él tiene razón, que no es necesario justificarlos y dedicarse a buscar razones y a preguntarse el porqué de los derechos, sino que lo importante es que se protejan y que se estén cumpliendo. Pero hay quienes dicen que es necesario primero fundamentarlos, primero tener claro cuáles son los derechos, por qué estos derechos y no otros, por qué no ampliar la lista de derechos y si son los mismos derechos en todos los contextos. Y que luego de justificarlos sí se pueden proteger y que mientras no se justifiquen no pueden ser protegidos. Podemos ver en la siguiente imagen cómo está planteada la realidad actualmente. La compañera nos acaba de decir en la imagen que vimos anteriormente. En esta vemos cómo muchas personas opinan, se indignan, incluso escriben sobre los derechos humanos, pero a la hora de la verdad, en la realidad, estos no son llevados a cabo. Bobbio afirma que el simple hecho de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea aceptada por los países y que estos derechos se protejan y además sean promovidos, eso es una fundamentación y una justificación de los derechos. Muchos dicen que no, que eso no es suficiente, que necesitan ser justificados y saber cuáles son los derechos, por qué esos derechos y dar muchas razones más para que puedan cumplirse. En efecto, existen varios problemas respecto a la fundamentación de los derechos humanos y a la confianza que se le da a la Declaración Universal de estos derechos. Camp señala al menos dos. El primero habla sobre la discusión en torno a los derechos escogidos para el catálogo de la declaración. ¿Por qué estos y no otros? Y se podría añadir, ¿por qué no incluir algunos de los más recientes, los que han ido ampliando la lista desde hace 5 décadas? ¿Hay que realizar todos a la vez o por el contrario, dada la complejidad de la empresa, es conveniente priorizar la ejecución de unos postergando temporalmente al menos la de otros? ¿Y qué sucede cuando la realización de uno supone una pérdida o la nula eficacia de otros? Los interrogantes pueden ampliarse si se tiene en cuenta que el reconocimiento social de los derechos lleva consigo que todos y cada uno de los sujetos de esos derechos exigen que estos sean respetados. Entonces se pone de manifiesto que no es posible llevarlos a la práctica sin un orden y una jerarquía, sin contar con unos requisitos o condiciones materiales. Se pone de manifiesto que el reconocimiento jurídico no lleva implícito el reconocimiento social. Todo ello demanda una serie de legitimaciones que no estaban previstas en la simple lista de los derechos fundamentales.
Otra corriente que encontramos y que es contraria al naturalismo es el positivismo jurídico. El positivismo jurídico afirma que los seres humanos no traen inherentes los derechos desde que nacen, que no es un genoma y que no está en la genética, sino que los derechos se han ido dando a partir de las luchas que ha dado la humanidad por defenderlos y para ser reconocidos, no que no los reconocen, sino que no los otorgan, no los están dando. El positivismo también dice que para que un derecho sea reconocido debe estar escrito y debe estar dentro de una norma jurídica, ya sea nacional o internacional. Los positivistas, al contrario, mientras los naturalistas dicen que las normas y las leyes y derechos son dados por una divinidad, ellos dicen que no, que los derechos son creados por los estados y para beneficio de la sociedad. Mientras los naturalistas dicen que los derechos son los mismos ayer y hoy y en cualquier contexto, los positivistas dicen que no, que los derechos dependen del contexto en el que estén, dependen de la época, dependen de las necesidades que se estén dando. Otra cosa que manejan los positivistas es el hecho de que la moral no puede sobrepasar a la ley. No es que ellos no tengan en cuenta los valores de la moral, no. Es simplemente que ellos dicen que la ley es la ley y debe cumplirse a pesar de esas normas morales. Luego de mirar el cuadro comparativo entre ellos naturalismo y positivismo jurídico, vemos que hay una característica principal y es que mientras uno pone la moral por encima de la ley, la moral y la razón por encima de la ley, el otro pone la ley por encima de la moral. Para explicar esto y para que nos quede más clara la diferencia que hay entre los dos, tenemos algunos ejemplos. El primero que queremos mostrar es el ejemplo del aborto. En muchos países se piensa que el aborto puede estar permitido, en muchos países está legalizado. Pero ¿qué pasa si lo ponemos en comparación? Resulta que para una persona o para una mujer que sale en embarazo producto de una violación, se puede decir que ella tiene derecho a abortar porque no fue algo a propósito, no fue algo planeado, fue algo producto de una violación. ¿Vale? Sí. Bien. Otro ejemplo que podemos dar es el de cuando hablamos de la eutanasia. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos el derecho a una muerte digna. Hay un ejemplo para este caso reciente y es el caso del papá de Matador, el caricaturista de la revista Semana, el señor Ovidio, que tenía cáncer y él pedía que le hicieran la eutanasia y luchó bastante con el sistema de salud y se basó en el derecho a una muerte digna para que le concedieran su deseo y ya descanso en paz. Vemos como muchos dicen en estos casos que, bueno, si lo vemos desde el punto de vista positivista, decimos que, claro, no es justo que alguien esté viviendo una tortura, que alguien le esté pasando mal, que alguien esté sintiendo dolor, teniendo la opción de morir y estar tranquilo. Hay personas que ni siquiera puede decirse que están vivas, están respirando con máquinas artificiales o tienen muerte cerebral. Y si lo vemos desde el punto de vista y un naturalista, que recordemos que ellos tienen una tendencia divina y consideran que los derechos y las leyes son dadas por Dios y que además tienen mucho respeto por la vida. Ellos piensan que no somos nadie para decidir y decir hasta aquí llegó la vida, sino que la naturaleza debe decidir y que eso es asesinato. Y el asesinato es un delito y es una violación. Bueno, una diferencia entre el naturalismo y el positivismo es que los del naturalismo dicen y se basan en los derechos universales. Dicen que los derechos de ayer son los mismos derechos de hoy, dicen que no cambian, mientras que los positivistas dicen que sí hay un cambio, que depende de lo que vaya viviendo la sociedad, se van generando nuevos derechos. Entonces, tienen contradicciones ahí. Sí, vemos un ejemplo de eso, que vemos, por ejemplo, el caso México. En México antes el promedio de vida de las personas era muy limitado y había pocas personas de la tercera edad. Entonces no era necesario que hubiesen derechos para las personas, para los ancianos. Luego de cambios sociales, el promedio de vida y la esperanza de vida subió. Ahora tienen una población de tercera edad y se hizo necesario la creación de estos derechos. Otro ejemplo que tenemos es el derecho al voto en Colombia. Hace 62 años es que la mujer viene votando en Colombia. La mujer viene votando en Colombia. Entonces, vemos es que estos no vienen con el ser humano. Estos se han dado a través de las luchas que ha tenido la población a través del tiempo. Sí, también vemos lo de los derechos ambientales.
Antes no teníamos tantos problemas ambientales como ahora. El deterioro de la naturaleza ha ido aumentando y eso ha hecho que se cree la necesidad de derechos ambientales, la necesidad de proteger el medio ambiente. Es ahí donde los positivistas dicen, necesitamos, los derechos surgen según las necesidades y las luchas del momento. Y los mismos derechos de ayer no pueden ser los mismos derechos de hoy y no serán los mismos derechos de mañana. Ellos les dicen a los naturalistas, si en el caso del voto de la mujer, si los seres humanos nacen con el derecho al voto, ¿por qué las mujeres no nacieron con el derecho a votar? Sino que hasta hace poco, 62 años, eso no es nada. Hasta hace poco las mujeres tienen derecho a ir a la escuela, derecho a votar. Y si los derechos nacieran con el ser humano, porque todos tenemos derecho a una vivienda digna, no todos tenemos una vivienda digna. Tenemos derecho a una alimentación buena y no todos tenemos una alimentación buena. Tenemos derecho a educación y muchas personas tienen 20 años y no están educadas. Entonces podría decirse que el positivismo tiene razón en eso cuando dice que no nacemos con derechos. Y que no se nos da solamente por el hecho de existir, ya tenemos derechos humanos. Pero los naturalistas se defienden y le preguntan a los positivistas, pero sí, si los seres humanos no nacen con los derechos y que si no son inherentes, no son derechos naturales, ¿qué pasaba antes de la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Cómo se hacía? Si antes de la Declaración de los Derechos Humanos entonces no había derechos, y es ahí en donde aparece la moral y la razón. Y ellos dicen que sí, es que desde los clásicos, desde Roma, ya existían ciertas reglas que podrían ser consideradas derechos, a pesar de que los positivistas dicen de que si no está escrito, no se puede. A continuación veremos una serie de imágenes que ilustran un poco lo que acabamos de decir. Mostramos caricaturas hechas por Matador relacionadas con la situación que vivió su padre, algunas fotografías que evidencian el hecho de que los derechos humanos no se están cumpliendo, no son universales y no los están aplicando en todos los lugares. Otra postura que vamos a ver el día de hoy es el liberalismo. Es heredera de la teoría de los derechos naturales, en particular de la tradición iniciada por Locke. Entre los autores que hablan de esta teoría está Locke, como lo mencionamos, Montesquieu, Rousseau y Kant. La teoría liberal se fijaba en los derechos civiles como derechos del hombre, que articulasen unos derechos naturales o derechos mínimos universales a todos los seres humanos, es decir, se equilibraba en la presencia del principio de igualdad. Es importante que mencionemos los derechos civiles. Es importante decir cuáles son los derechos civiles. Los derechos civiles son los siguientes: derecho a la vida y a la integridad física y mental, derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, incluido el derecho a un juicio justo, derecho a la individualidad del hogar y de la correspondencia, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, así como a la opinión y expresión. La teoría liberal se divide en dos: en libertarios, anarquistas liberales o neoliberalistas, y los liberales igualitarios o igualitaristas.
Hablemos un poco de la teoría neoliberal. Cuando hablamos de neoliberalismo, hablamos de una tradición o un tipo de pensamiento que se fijaba más o que opinaba que el Estado no debía controlarlo todo, sino que te debía respetar la libertad de elección y la propiedad privada. Y se basa también más que todo en la economía y en los mercados. El neoliberalismo tiene algo y es que excluye los derechos sociales. Derechos sociales básicos, derechos que a nosotros si nos los quitan o si nos los privatizan. Ellos lo que hacen es privatizar los derechos sociales. Derechos sociales tales como el derecho a la salud, derecho a la educación, el derecho a los servicios públicos como son la energía, el agua, el servicio de aseo, entre otros. Entonces, de cierta manera, el neoliberalismo sí afecta a las personas. Sí, mira, en estos días estaba leyendo una columna de Caballero, el que publica Semana, y él decía que cómo es posible, o sea, Colombia ha llegado a un punto de unas políticas neoliberalistas tan extremas, y él dice va a llegar el día en que nos cobren el aire que respiramos, ya nos están cobrando el agua que tomamos, cuando el agua es un derecho fundamental, y nosotros compramos agua embotellada, súper cara, súper costosa, el agua potable no llega a todas partes, tenemos los niños de La Guajira, tenemos muchos casos en donde el agua es totalmente casi un lujo tener agua potable. Un ejemplo de esto también fue la venta de Isagén. Era un servicio, ellos nos ofrecían servicios de energía. Hoy en día ya está privatizado, ya fue vendido, no se le consultó al pueblo tampoco si se podía o no se podía hacer. Ellos pasan por encima de nosotros de cierta manera, ¿cierto? Sí, pero hasta hubieron en Twitter, hubo manifestaciones, igual pues terminaron vendiendo. En Córdoba pasó algo, antes teníamos una empresa llamada Electrocosta, que era pública, añadimos Electricaribe, el servicio es terrible, hay racionamiento súper costoso, no respetan los acuerdos, es terrible. Entonces nos han privatizado los derechos sociales. La teoría neoliberal tiene una política hegemónica de carácter económico, donde dominan las transnacionales, las grandes élites militares, las élites bancarias, y su fundamento es la no intervención del poder público en los terrenos propios del mercado, y su consecuencia la privatización de todos los bienes públicos. Estas insisten más en un papel de libertad individual en la sociedad. En cuanto a lo que dice la compañera, de que cuando redactan este tipo de leyes o cuando redactan este tipo de posturas, suena muy bien, ¿cierto? Porque si nos dicen que se va a basar en la libertad y que nosotros somos libres de escoger las cosas que deseamos y las cosas que necesitamos, entonces suena muy bien. No, y el derecho a elegir, a la libre elección, es importantísimo. Entonces, lo que está mal no es la teoría, sino la hora de la práctica, en donde muy pocos se ven beneficiados, en donde nos están privatizando derechos fundamentales, en donde para ellos los derechos sociales no valen, ellos van más a los derechos civiles, ¿cierto? Y o sea, es increíble que si hablamos de derechos fundamentales, yo tenía la idea de que los derechos eran algo que se cumplía o se cumplía, y vemos que están ahí y no se están cumpliendo. Sí. De cierta manera nos perjudican, benefician, digámoslo, al que tiene poder, pero a la gran mayoría nos afecta. Io sono nato come quello che poi sono diventato, come Norberto Bobbio. Per dire che quello che conta nella vita sono soprattutto i rapporti umani che tu hai avuto con gli altri, quello conta. L'unica cosa che conta alla fine, per cui uno quando fa il bilancio può dire è andata bene, è andata male. Quello che conta sono i rapporti con gli altri. Quante persone hai amato, quante persone ti hanno amato, quante persone ti hanno educato, ti sono state vicine, ti sono state al fianco. Ecco, insomma, arrivato a una certa età, ecco, le opere, cioè io ho scritto non so quanti libri,
La mia bibliografia conta, mi pare, circa 2000 voci, immagino un po'. Questo, arrivato a una certa età, non conta assolutamente nulla. Conta più un atto di amore con la moglie, con i figli, i nipotini, un discepolo che ti viene a trovare dopo tanti anni e ti dice: sì, mi ricordo, professore, si ricorda quando lei faceva lezione e diceva certe cose. Ecco, queste cose contano. Contano i buoni rapporti che hai avuto con gli altri. Sa, la mia vita è stata in gran parte una vita senza grandi avvenimenti. Non posso raccontare avvenimenti che ci sono stati. La mia vita può avere un certo interesse innanzitutto per la sua lunghezza e poi perché ha percorso tutta la storia del secolo e che è un secolo in cui sono avvenuti fatti eccezionali, come addirittura due guerre mondiali, il fascismo, il comunismo, il crollo del muro di Berlino, Auschwitz e Hiroshima, sono avvenute cose. Quindi la mia vita può avere un senso in quanto, raccontando la mia vita, io racconto come testimone, ecco, come testimone. Anche la storia del secolo. Il bilancio di un quasi novantenne è per me, almeno il mio stato d'animo, il bilancio di una persona che ha cercato, capisci, di scavare, ma non è riuscito a scavare sino in fondo, è rimasto alla superficie.